de las 3 a.m. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Aterradores. Ya saben que si les gusta mi contenido, se pueden suscribir, dejar un like en este video e incluso comentar algo. También les agradecería mucho que activaran la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube les notifique. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos con este video. No soy una persona muy religiosa a comparación de mis padres, los cuales son muy católicos, y por otro lado están los vecinos, los cuales hacen brujerías, o así le dicen, para que les vaya bien en sus negocios y en su vida también. Siempre riegan cosas fuera con un olor muy nauseabundo, lo cual nos molesta porque vendemos comida. ¿Pero por qué cuento esto? Pues hace algunos años, desde que aquellos vecinos riegan sus cosas, nos ha ido muy mal y nos han llegado a pasar algunas cosas. Es muy obvio y nos han llegado a decir que varios de los vecinos no nos quieren. Bueno, en sí no quieren a nadie que les vaya bien. Y justo esas personas son aquellos a los que les hacen sus brujerías, por así decirlo. Ahora sí, el porqué de esto. Últimamente han pasado algunas cosas como ver sombras, lo cual solo llegaba hasta ahí. A veces en la cocina se llegaba a ver una sombra correr, o en las escaleras se llegaba a ver que algo se asomaba. No le tomábamos mucha importancia, ya que deducimos que era la sombra de algún mueble o traste, o algo que había en la escalera, y por la posición de la luz hacía una cierta sombra, o simplemente veíamos de reojo, y por eso veíamos algo que realmente no estaba ahí. Pero pronto avanzaría de nivel. Aquellas sombras ya no se veían, pero ahora, cuando estábamos comiendo o limpiando, podíamos sentir que algo nos tocaba, como si nos jalaran la playera o nos ponían una mano sobre nuestro hombro. Y al voltear, por supuesto que no había nada. Cuando llegó la hora de dormir, pude sentir que algo jalaba en mis cobijas lentamente, y al jalarlas de nuevo hacia mí, fue imposible, como si algo con una enorme fuerza las agarrara hasta que prendía la luz y podía acomodar mis cobijas de nuevo. Así fue por un tiempo, pero lo peor empezó a pasarme a mí. Esta vez las cosas simplemente desaparecían del lugar o se movían. Recuerdo que varias veces dejé algo en la sala y al regresar estaban en el suelo o aparecían de nuevo de donde las había tomado. Mi madre o padre no pudieron ser, ya que siempre estamos en la cocina de fuera y siempre preguntamos por todo para moverlos o no moverlos. Pasaron unos días cuando me dio por salir en la madrugada y pude ver una gallina negra muerta afuera de la casa. Otro día había una especie de masa embarrada por el piso, por lo que supuse que alguien hacía esas cosas en la noche, así que comencé a quedarme hasta tarde, hasta que un día observé a alguien con una copa quemando incienso para cuando abrí el portón y la reja, esa persona ya se había ido corriendo. Al decirle esto, mis padres fueron a bendecir sus palmas y agua bendita para ponerlas en las puertas, también ventanas, y regar el agua por toda la casa. Por un tiempo se calmó todo, hasta aquella noche, cuando todo empeoró. Recuerdo que apenas me estaba quedando dormido, cuando de repente toda la habitación se puso demasiado oscura y hubo un gran silencio por varios minutos u horas. El tiempo era eterno. Cuando iba a levantarme para encender el foco, pude sentir que algo, una cosa extremadamente pesada, se subía en mí, a mi cama. Iba subiendo lentamente. No podía moverme. Pude sentir como si dos manos aplastaran mis brazos y una tercera comenzara a asfixiarme. Recuerdo que ya no podía respirar cuando la luz que daba a la ventana volvió a aparecer y solo vi como la sombra gigante, aquella criatura o ente, desaparecía hasta que perdí la conciencia. Cuando desperté ya era muy tarde. Me metí a bañar rápido y en eso noté unas marcas en mis brazos. Cuando platiqué lo que había pasado, me dijeron que solo había sido una pesadilla y nada más. Después de un tiempo, todo desapareció
pero ahora solo se llegan a escuchar ruidos en la noche, como si algo golpeara el techo o la ventana, queriendo entrar. A veces, las puertas se cierran con una gran fuerza, o se llega a escuchar como si algo rasgara la pared. Desde entonces, ya no he visto nada, ni a nadie fuera de la casa en la noche, pero mis padres han dicho que a veces sienten como si les jalaran las cobijas o la ropa. Ya pasó bastante tiempo, que no pasa nada, por lo que pensamos que todo acabó, pero estábamos muy equivocados. Hace un par de semanas recibimos una llamada de un familiar en la cual nos dijo que en su casa algo lo ha estado molestando, atormentando. Nos dijo que llegó de trabajar y al estar preparando de comer, todas las cosas salieron volando y las puertas de sus muebles se abrían y cerraban. También nos dijo que en las noches algo le había aventado de la cama y otras veces lo habían jalado fuera de ella. Mis padres le dijeron que buscara un padre y también para que bendicieran su casa. Ella ha pasado por varios problemas últimamente y uno de ellos fue que alguien la metió en un culto. Regresando a nosotros, las sombras otra vez están apareciendo, pero esta vez tiran las cosas de su lugar o salen volando. Hace unas noches, al acostarme, escuché una voz demasiado grave y gritando que me decía: "Te toca, corre". Lo único que hice fue quedarme toda la noche despierto para bajar en el día y dormir en el sofá. La siguiente noche, escuché un quejido muy profundo y fuerte, acompañado de un grito. No sé qué pueda pasar ahora, pero ha estado calmado esta cosa. Tal vez sea culpa de los vecinos o haya algo más. Hace ya 4 años vivo en la casa de mis abuelos. Claro, ellos no viven aquí, solo yo y mi madre. Desde el primer día que entré en esta casa, sentí las vibras muy fuertes. Desde el primer paso que di aquí, sentí eso. Esa cosa que ya sabes que se ha pegado a ti. Durante mi infancia, mis tíos siempre me han contado las extrañas cosas que les han pasado durante los años que vivieron aquí. Ellos me cuentan que cuando eran niños, una señora vestida de blanco recorría sus pasillos, pero al seguirla ya no la podían encontrar. A veces se aparecía en una casita de construcción que estaba haciendo mi abuelo, la que nunca terminó. De vez en cuando podían escuchar a una niña llorar. Solo eso, escucharla. Nunca la vieron, para su suerte. Desde que llegué a esta casa, esa cosa se ha vuelto en contra mía. Cabe aclarar que las cosas que conté anteriormente les pasaron a mis tíos cuando no pasaban los 20 años. Esa cosa solo sigue a los niños. Yo actualmente tengo menos de 20, así que soy su presa ahora. La primera cosa que me pasó fue una vez que estaba hablando con mi primo. Él tenía unos 13 años y yo 10. Estábamos solos. Nuestros padres estaban charlando fuera, asando la carne. No había ni una sola brisa. De repente, se empezaron a caer muchas cosas. Ni siquiera tuvimos tiempo de mirar. Salimos corriendo a donde estaban nuestros padres. Claro, al ser niños, no nos dieron importancia y se terminó. Nunca más sacamos ese tema. Las otras cosas ya eran un poco más básicas. Escuchaban pasos, se caían las cosas, escuchaba la voz de la niña que mis tíos ya habían escuchado en su infancia, hasta que un día todo cambió. Eso solo sería el comienzo. Había terminado de merendar y, como siempre, fui a enjuagar mi taza y los platos que había ensuciado. Mi madre por mientras fue a sacar una ropa al lavadero. Estaba lavando mi taza cuando escuché pasos de mi perro y de lo que yo creí que era mi mamá. Cuando me puse al principio del pasillo para hablar con mi mamá, vi una sombra y junto a ella mi perro. Cuando comencé a hablar con mi supuesta madre no obtuve respuesta. Esperé unos segundos más, pero no respondía a nadie. Mi curiosidad no pudo más y entré a la habitación. No había nadie más que mi perro, sentado como si estuviera esperando a alguien. Por obvias razones me asusté y comencé a buscar a mi mamá. No la encontraba, pero en ese momento recordé que ella estaría en el lavadero. Fui corriendo y como ella me había dicho, estaba ahí.
Le conté lo que había pasado y me respondió: no, hija, en ningún momento entré a la casa. Desde el día que ese ente desapareció en el pasillo de mi casa, nunca se fue. Hasta el día de hoy no me ha dejado en paz. Lo próximo que pasaría sería el cierre para que mis palabras fueran oídas. Algo que no aclaré en la anterior parte fue que yo vivo en una ciudad pequeña. Todos se conocen y todos saben de todos. Mi ciudad es conocida por ser una de las más embrujadas de mi país, pero por obvias razones no voy a decir cuál es. Sin más que aclarar, sigamos. Luego de presentarse por primera vez en el pasillo, no paró. Cada vez que me miro en el espejo a altas horas de la madrugada, puedo ver claramente cómo su sombra oscura pasa por detrás de mí. Cuando ayudo a mi madre a fregar algo que pueda tener reflejo y miro fijo, también está ahí. Y así en todo, siempre está ahí. Por otro lado, esta cosa y las anteriores dichas no son las únicas. Cabe aclarar que nunca antes había presenciado una de estas horribles cosas. Un día me fui a dormir tranquila, como todos los días, pero por alguna razón no podía conseguir el sueño. Me fui con mi madre a su habitación para ver si de alguna manera junto a ella pudiera dormir. Y así fue. Me dormí, pero al rato esa cosa me atacó. Estas cosas, a las cuales investigando, se llaman parálisis del sueño. Me desperté, pero no del todo. Podía abrir los ojos, pero no podía moverme, y mucho menos hablar o gritar. Puedo confirmar esto porque lo intenté. Mi madre estaba a mi lado, viendo unos videos en su celular, pero estaba de espaldas y no podía verme. Por más que intentaba gritarle, simplemente no podía, hasta que de tanto esfuerzo, lo único que logré fue cerrar los ojos. Cuando lo hice, todo empeoró. Empecé a escuchar como gatos maullaban tan fuerte que era como si estuvieran a 1 centímetro de mi oído. Todo era negro, solo podía escuchar los maullidos de esos malditos gatos. Después de unos minutos de ese infierno, me levanté de un golpe. Cuando pude despertar al 100%, no pensé en nada. Lo único que pude hacer fue ponerme a llorar. Le conté a mi madre, me abrazó y me dormí en sus brazos. Hace unos días me fui a dormir, y esta vez no fue una parálisis del sueño, fue un profundo y corto sueño. De repente aparecí en una casa similar a la mía, caminaba normal, cuando de repente me caí. Cuando estaba en el suelo, ya no pude moverme, y fue en ese momento, una manada de gatos maullaban justo enfrente de mí. Pero ahora, a diferencia de la anterior vez que me había encontrado con esos gatos, me empezaron a comer. Mis brazos estaban siendo despedazados. Yo sé que esos gatos son los mismos que escuché. Nadie me lo puede discutir. Lo último que me ha pasado hasta ahora son estas dos cosas. 1. Parálisis del sueño. Estaba dormida en la habitación de mi madre. Desde que todas las cosas me han pasado, me da miedo dormir sola. Esta vez no tuve la suerte de que mi madre estuviera despierta. Me desperté de repente, pero como la primera vez, no podía moverme ni gritar. Esta vez fue diferente. Me costaba respirar. Sentía como si algo me estuviera ahorcando. Estaba todo oscuro. Por más que tuviera los ojos abiertos, no me servía de nada. Estuve en esta parálisis durante 5 o 10 minutos. En un momento, mi madre se despertó y miró su celular para fijarse en la hora, pero solo fueron 2 segundos y además no podía gritar, así que no me quedaba otra opción que seguir paralizada. Como les dije, solo puedo mover los ojos y unos segundos antes de poder volver a dormir, pude ver algo por la esquina del ojo. Era alto y totalmente blanco, pero me dormí en cuanto lo vi. Me obligué a dormirme para no verlo más. No puedo explicar ese dolor horrible que tenía en el cuello. Era como si me estuvieran ahorcando, además de que se sentía como si algo muy pesado estuviera encima mío y por mis costados, si me trataran de explotar. La segunda cosa fue algo en la ventana. Mi lugar de la mesa donde siempre me siento a la hora de comer está justo al lado de la ventana. Cada sombra, cada movimiento que se ve en mi patio, yo lo veré primero. Casi todas las noches cuando estoy comiendo, puedo ver como una sombra negra pasa por el patio, pero cuando me doy vuelta para verla, sale a la velocidad de la luz.
Honestamente, no me importa si me creen o no. Solo busco descargar lo que me ocurrió y saber si a alguien más le ha pasado algo similar. Cuando tenía 14 años, mis padres me llevaron a la iglesia por consejo espiritual. Era una época oscura de mi vida. Fui diagnosticada con depresión crónica a los 7 años. Tenía una depresión horrible. El primer retiro lo viví con mis padres y un grupo de gente al azar. Conocí a un tipo que practicaba el ocultismo. Me empezó a hablar de su mundo y de muchas cosas que uno no sabe que existen o que es escéptico. Le pregunté que qué estaba haciendo ahí, si él practicaba cosas diferentes. Me respondió que era porque en esos eventos se juntaba mucha energía. Del retiro con mis padres, fuimos a buscar a mi hermano a la casa de mi abuela. El jardín parece una jungla, tiene muchas plantas y muchos árboles. En medio de uno de esos árboles, vi a una niña. Yo estaba sentada dentro de la casa, de frente al ventanal que da hacia el jardín. Mi parte lógica fue preguntarle a mi tía si es que alguna de mis primas estaba en la casa en ese momento. Ella me respondió que no. Muy nerviosa le dije a mi mamá lo que había visto y me pidió por favor que no dijera nada para que mi abuela no se asustara, ya que era una persona mayor. He de resaltar que a esta niña jamás la vi de frente, pero sí reflejada o a través de algo. Llegamos a la casa y pasaron un par de días en los cuales yo me autoconvencí de que lo que había visto no era real y tenía que haber sido producto del cansancio del viaje que habíamos hecho al volver del retiro. Un día en la mañana, cuando iba saliendo de mi casa, mi papá estacionaba la camioneta en la acera, al lado de un árbol grande que hay en la calle. Miré el ventanal de la camioneta y vio reflejada la misma niña que había visto en el jardín de la casa de mi abuela. Estaba de pie junto al árbol. Casi me morí del miedo. Pasé corriendo y me fui al colegio. Días después, como en la película El Conjuro, empezaron a salir moretones o rasguños que yo no tenía cuando salía de mi casa. Me daba cuenta después. Fue una situación que me empezó a preocupar. Me contacté con el tipo que conocí en el retiro. Sí, el ocultista, para pedirle ayuda y preguntarle que qué podía hacer porque yo lo seguía viendo en el árbol afuera de mi casa y eso me estaba haciendo daño. Él me respondió que iría a mi casa a ver qué pasaba y que le diera una referencia, no mi dirección exacta, así que le nombré una esquina. Un par de días después se comunicó conmigo y me comentó que mi casa era gris con una puerta verde y que la niña de pelo negro, ojos saltones y vestida de blanco estaba parada afuera, junto al árbol que está en mi casa. Quedé de piedra. No me esperaba que me diera tanto detalle, porque yo en ningún momento le comenté cómo era la niña. Me dijo que la niña no quería cooperar y tampoco se quería ir de donde estaba, que necesitaba algo mío de la casa. Pero como la mayoría que vivíamos ahí éramos religiosos, algunos protestantes y otros católicos, había una energía que no dejaba que pasara. Estaba enojada y como yo fui la única que la pudo ver, estaba llamando mi atención. Le pregunté que qué podía hacer y si ella se iba a ir de ahí. Me dijo que no y que iba a volver a intentar, que iría con otra persona para que lo ayudara. A la semana siguiente fueron estas dos personas y tampoco pudieron sacarla de ahí. Yo seguía preocupada. Mis días eran pasar corriendo por fuera de mi casa. La única gran diferencia es que a veces la niña estaba y otras veces no. Le comenté a mi mamá todo lo que había sucedido desde la casa de mi abuela, porque ya no podía con la angustia, y me acompañó a hablar con el párroco de la iglesia para que fuera a bendecir la casa y fuera de ella. Después de que fue el párroco a esa casa, yo la veía cada vez menos. Pasaban un par de días, después empezaron a pasar semanas, y de un día para otro no la vi más. Aproximadamente 3 años pasaron, otro periodo oscuro de mi vida. Ni mis padres ni yo íbamos a la iglesia en ese momento, y el familiar de religión protestante había fallecido. Me encontraba abrumada y envuelta en varios problemas también a raíz de mi depresión. Sé que me van a decir que esto es demasiado típico de película de terror, pero cuando te pasa en la vida real, es terrible. Saliendo de la ducha, estaba agachada recogiendo la ropa del suelo. Me levanté
y vi en el espejo a la misma niña parada cerca de la ducha. Mi grito atrajo a la familia entera. Les dije que me había asustado, mas no les quise decir por qué. No quería que se volvieran a preocupar por mí. Estuve varios días preocupada por si volvía a verla en cualquier lado de la casa. Esta vez estaba dentro. Por fortuna no volví a verla en ese tiempo. Volví a comunicarme con el señor ocultista para preguntarle por qué razón la vi después de años. Él me contestó que, según lo que le contaba, puede ser que a ese ser, ente, niña o como quieran llamarle, le atrajera mi tristeza o malestar. Para él no era coincidencia que apareciera en otro periodo malo. De ahí pasaron 5 años aproximadamente, y fue en mi último periodo bastante malo, en el cual me tuve que cambiar de ciudad, tuve que cambiar de vida. Me fui enojada con mi familia y estaba pésimo emocionalmente. Le di toda la razón a mi amigo. Claro que no era coincidencia. En mi casa nueva, la vi por última vez parada al lado de un árbol de naranjas, sonriéndome por la ventana que da hacia el jardín. Nunca más la he vuelto a ver. No es una historia, realmente pasó.